En primer lugar, bueno, agradecerles a todos la presencia. No hay encuentro posible si no hay quienes asistan, así que esto es muy importante, tanto más en estos tiempos difíciles, muchas veces arrasadores. Y agradecer muy especialmente, claro, a Laura Tafetani y a Alfredo Grande, que son dos seres muy generosos, con mucha experiencia en lo que vamos a escuchar. Ahora voy a leer su currículum, pero que rápidamente vinieron al ruedo y se prendieron para poder conversar acerca de esta temática que nos aqueja en un punto, que nos preocupa, y que ojalá hoy podamos abrir en distintos sentidos para reflexionar. Así que voy a empezar por leer el currículum, me voy a poner una luz. Laura Tafetani es abogada, especialista en niñez y juventud. Comenzó su camino con niños, niñas y jóvenes de organizaciones vinculadas a derechos humanos y niñez. Desde 1989 fue abogada del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Se desempeñó como docente en la Escuela Superior de Trabajo Social y la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, desde 1994 hasta 2001. Ocupó cargos directivos en el Instituto de Infancia y Adolescencia del Colegio de Abogados de La Plata. Asume como directora de Niñez y Adolescencia en el municipio de Lomas de Zamora en el año 1999 hasta el año 2001. Desde 2006 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Pelota de Trapo y desde marzo de 2016 integra la Comisión de Abogados del Niño del Colegio de Abogados de La Plata. Actualmente también coordina la Mesa Legal y Fiscal para Organizaciones de la Sociedad Civil de la Asociación En Red. Es un proyecto de la Unión Europea. Por otro lado, Alfredo Grande es psicoanalista y médico psiquiatra, fundador y presidente de la Cooperativa de Salud Ático, que cumple este viernes en el festejo 35 años de permanencia, y consecuente colaborador de la agencia Pelota de Trapo, portal periodístico del movimiento Chicos del Pueblo, en cuyos artículos desentraña los cruces entre política y psicoanálisis y los efectos concretos en lo real de lo que denomina el alucinatorio social. Activista de las luchas por los derechos humanos, docente universitario y conductor del programa de radio Sueños Posibles, junto a Irene Antinori, que creo que está por acá, Irene, además. Alfredo Grande es autor de diversos libros y de numerosos artículos de divulgación científica. Es profesor titular de teoría psicoanalítica en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y durante 38 años profesor en la Facultad de Medicina UBA, profesor adjunto de psicoanálisis implicado en la Facultad de Psicología de La Plata, profesor titular de dinámica de grupos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, supervisor institucional en la Fundación Juanito y miembro de honor de la Sociedad Cubana de Psiquiatría. Como verán, no les faltan los recorridos a quienes hoy nos acompañan, y por eso, bueno, les voy a dar como una entrada inmediata. Les voy a pedir que se silencien, por favor. Vamos a preparar unas brusquetas. Vamos a hacer 3 tipos de brusquetas. Una de oliva y... Muy bien, gracias. Ahí está. No, perdón, pero es interesante lo que decía, ¿eh?
Sí, lo de la brusqueta de tomate a mí me gustaba. Si no alguien sé, no a vos. puede tomar, la verdad es que venía bien. Bueno, estamos preparándonos, viste, ya para la cena, muy bien. Bueno, en ese sentido, si me disculpan, sí, pediría que tengamos cuidado con los micrófonos, porque por supuesto los abriremos a instancias de las preguntas, por ahí sí podemos hacerlas a posteriori, pero como primer mecanismo, como somos unos cuantos, afortunadamente, yo diría que, en primer lugar, bueno, tener el lugar y no interferencia en la comunicación, en tanto hablen Laura y Alfredo, y si les parece, mientras van conversando, mientras van exponiendo, poder recoger quizás las inquietudes por el chat, pueden escribir por ahí, así que en todo caso, si ustedes van escribiendo por esa vía, nosotros después vamos a juntar todas las inquietudes que vamos encontrando y las pasaremos a Alfredo y a Laura. Cuando pensamos este tema hace unas semanas, unas cuantas, veníamos, decía, de preguntarnos con insistencia por qué el término desinstitucionalización, ¿no? Que parece a veces un trabalenguas, que no es nuevo, pero que por estos momentos insiste, y la verdad es que a nosotros nos gustaría entender un poco mejor por qué, y que se emparenta con el concepto también de institucionalización, sin duda, ¿no? Y de los innumerables sentidos que podemos encontrarle. Digo que insiste porque participamos de varios foros, de conversaciones, incluso en el ámbito internacional, y nos encontramos con esta corriente deseosa de desalojar, diría, en términos sencillos, a los hogares de niños y niñas, y en algún punto nos preguntábamos respecto del destino de los niños, niñas y adolescentes que conviven en nuestras organizaciones sociales. Así que, bueno, sin más, paso la palabra y la escuchamos a Laura con todo gusto. Bueno, buenas tardes. Realmente muy grato estar acá con tanta gente conocida y de poder intercambiar un poco, ¿no? Sobre un tema que es muy sentido. Yo no lo suelo hacer, pero en este caso sí me parece que es pertinente. Voy a hablar desde mi trayectoria de vida porque el tema de la institucionalización es algo que me atravesó profundamente desde el primer trabajo que hice con niños y niñas, ¿no? Cuando en la década, fines de la década del 70 y principio de los 80, comenzaron a ver las situaciones en relación a los hijos e hijas de detenidos desaparecidos y de exiliados que habían quedado como varados. No estoy hablando de quienes estaban desaparecidos, sino que eran hijos de, y que cuando se armó una organización en La Plata y hubo en otros lugares que se hizo del mismo modo, organizaciones que tenían que ver con la contención de estos pibes y estas pibas que quedaban con situaciones sumamente traumáticas, con atravesamientos familiares muy complejos, y también con situaciones diferentes porque de las distintas clases sociales que abarcaban, ¿no? En esa situación empezamos a encontrar niños y niñas que estaban en institutos de menores, ¿no? Y ya se empezó a armar como la red, nos avisaban cuando empezaban a ver, y fue así que empezamos a tener a esos pibes en nuestras casas, porque había que dar una respuesta,
¿no? Y casi, pues yo siempre digo que fui abuela antes de madre, de golpe teníamos adolescentes dentro de nuestras casas, con guardas, con cosas, recuerdo una situación muy ridícula que en un momento, pero digo para graficar la época, ¿no? Que teníamos un chico que vivía en Quilmes y que yo quería tener la guarda, estaba en La Plata, pero el pibe no se quería mover de la casa que había sido de sus padres asesinados. Y entonces ofrecimos la guarda con Farinello, tener los dos la guarda del pibe, pero, o sea, viviendo el pibe en su casa, y tuvimos que hacer toda una cuestión legal ridícula, porque un cura no podía tener la guarda, bueno, nos movíamos así, era una cosa de dar respuesta. Varios de los pibes y pibas vivieron conmigo, algunos muchos años, tenemos una relación casi familiar, o para mi modo de entender familiar, pero fueron esas primeras respuestas de este modo, porque como surgen las organizaciones, ¿no? Las organizaciones nacen frente a situaciones de crisis para dar una respuesta. La nuestra en ese momento, que se llamaba Taller de la Amistad, en La Plata, pero que digo, había otras en otras provincias que se fueron armando para dar ese tipo de respuesta. Bueno, fue de una riqueza inmensa, pero de golpe nos encontramos con lo que era el sistema de menores, ¿no? Realmente, claro, porque ya eran pibes y pibas que venían también con el trayecto de haber compartido situaciones en los institutos de menores, y empezamos a estar cerca de esa problemática, ¿no? En un momento se abrió, empezamos a tener ya pibes y pibas que no eran hijos desaparecidos, a la instancia de ellos mismos, que decían, bueno, pero ¿por qué están con nosotros por esto? ¿Pero qué pasa con mi compañero, con mi compañera que quedaba adentro? Y conocimos esos monstruos que eran los grandes institutos de menores, y un fenómeno que en la década del 80 y 90, bueno, fue creciente. Hay una curva que quiere se la paso, pero que realmente para mí es muy elocuente. Hay una curva de la Procuración de la Corte de la Provincia de Buenos Aires que muestra el aumento de causas, lo que llamaban en ese momento asistenciales, del 75 hasta el 89, que es una curva tremenda de ascenso de casos, y a la vez la cruza con la de las causas laborales, o sea, al cierre de fábricas, a todo lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Que hace una curva inversa, totalmente inversa. Pero lo que quiero decir con esto, que el contexto era que teníamos un patronato de menores, que ya todos conocemos lo que significaba, pero también hubo una lectura muy sesgada con respecto al tema de lo que era el sistema del patronato. Sesgada en el sentido de que prácticamente mirábamos ese paradigma como algo de jueces perversos que se le ocurría encerrar pibes y pibas en institutos de menores. Y sin embargo no era de este modo, porque lo que estaba pasando, más allá de alguna perversión o no, de los jueces que no voy a defender, sí lo que sucedía es que era un país que había tenido un cambio de modelo económico abrupto, y que todas las puertas que se cerraban en el Estado, o sea, en cuanto a políticas sociales, las propias familias iban a golpear al Poder Judicial, porque era la única puerta abierta. Y yo viví situaciones que muchas madres iban a decir al juez, por favor póngame en un colegio que no puedo tenerlo más. Digo, si nosotros no vemos todo el fenómeno en su dimensión, y que la alternativa en ese momento, la única que había, porque todas las demás estaban cerradas, era la posibilidad de ofrecer lo que en aquel momento se llamaba colegio, ¿no? Por supuesto que había lugares que eran tremendos, y que además la cuestión de macroinstitutos, había 500 o a veces 600 pibes podían estar adentro de un instituto. Bueno, nada, esto realmente era una cuestión muy, muy dura, y que todos combatíamos, todos y todas combatíamos ese modelo. Y lo combatimos desde lo alternativo. Y así como Alfredo en algún momento ya amenazó que va a decir cómo yo la conocía a él, yo lo conocí a Alberto Morlachetti
cuando él estaba como en la subsecretaría en aquel momento de la provincia de Buenos Aires, y aparecía como el loco, lo llamábamos el loco Morlachetti, porque el tipo entró cerrando institutos. O sea, su propuesta fue, es más, cerró un instituto que era tremendo, que se llamaba El Estrada. Fíjense que hoy funciona la cárcel 8 de mujeres. Miren lo que es esa estructura para que pudiera funcionar para eso. Alberto entró cerrando institutos y él venía con una propuesta de hogar alternativo. Siempre cuando él hablaba de cómo había nacido Pelota de Trapo, él decía que no había sabido cómo se hacía, pero sí lo que no quería. O sea, que su modelo era, o sea, hacer exactamente lo contrario a un instituto de menores. Entonces, si el instituto de menores tenía rejas, en el hogar era el vínculo, lo que sostenía a un pibe y una piba. Si el instituto tenía turnos rotativos de personal, por la cual el pibe a veces solo se puede relacionar con las paredes en forma continua, digamos, la cuestión era vivir con los pibes y los pibes y las pibas, la misma suerte, adultos y pibes y pibas, ¿no? La otra cuestión era la libertad, que el pibe o la piba eligiera estar con Pelota de Trapo. O sea que, más, había como toda una cuestión siempre de mucho, en aquel momento de mucho forcejeo respecto al Poder Judicial, en el sentido, todavía patronato de menores, cuando nace Pelota de Trapo, porque nace a mediados del 85. El hogar no es lo primero que nace en Pelota de Trapo, sino nace Casa de los Niños mucho antes. Y el hogar nace como la respuesta cuando empezó a haber situaciones de desfiliación de los niños y niñas, ya con una generación en aquel momento que había sufrido el impacto tan grande del cambio de modelo económico. Entonces ya había casos que la Casa de los Niños no alcanzaba. La Casa de los Niños en aquel momento y hoy atiende pibes y pibas de 1 año a 13, de 8 a 6 de la tarde, obviamente no en pandemia, y le brinda alimentación, educación, salud y la posibilidad a las madres y a los padres que puedan sostener trabajos o de poder conseguirlo. Este esquema, que tiene es un dispositivo que puede dar una respuesta muy integral y que permite justamente prevenir la ruptura de vínculo, ya para el 85 empezábamos a ver pibes y pibes en la calle que ya habían roto vínculo con su familia. Entonces, en ese caso, el hogar era necesario. Entonces, cuando Alberto, él arma justamente en la provincia de Buenos Aires todo un circuito que era lo que se llamaba medidas alternativas. O sea, dice, bueno, estos son los institutos de menores, pero vamos a armar otro circuito en el cual van a entrar las organizaciones alternativas, era para presentar un proyecto diferente. Y Pelota de Trapo también consideraba, como era ya en ese momento, estamos hablando, todavía no estaba la Convención de los Derechos del Niño. Pelota de Trapo y todos participamos en la redacción de la Convención de los Derechos del Niño. Sepan que la convención fue armada por las organizaciones de todo el mundo. No existía UNICEF, no existía en esas discusiones, todos opinábamos y justamente priorizábamos la familia y todo lo que debía hacerse preventivamente. Así que en el hogar, obviamente, se consideró siempre que era el último recurso, que antes de llegar un pibe o una piba al hogar, había que agotarse un montón de instancias, que nosotros además teníamos nuestro propio programa, que era la Casa de los Niños, o sea que siempre nos llamaban a veces los jueces, que para el hogar, decían, no, ¿por qué no probamos cuando veíamos que la cosa estaba dudosa con Casa de los Niños? Por eso Casa de los Niños, digamos, siempre fueron 200, o 200 y pico de pibes, y el hogar fueron 50 o 60 en las mejores épocas. Siempre, digamos, la relación estaba puesta, o la apuesta fuerte era en la prevención. Entonces, éramos muy cuidadosos que cada pibe o piba que llegara fuera el último recurso en primer lugar, y en segundo lugar, fuera la respuesta que estaba buscando el pibe o la piba, porque las respuestas que requieren las situaciones de vulneración que viven los pibes y las pibas son muy diversas y muy creativas, que fue lo que peleamos que la Convención de los Derechos del Niño fuera, y así fue. La Convención no dice, hay un solo camino con un pibe, no.
Y si se puso la cláusula de interés superior, fue justamente para que fuera un modelo abierto y que sea el recorrido del pibe o la piba la que determine la respuesta, no al revés, como pasó posteriormente. Entonces, dos instancias, último recurso, pero además que sea el hogar el recurso que estaba viendo. Obviamente que si nosotros se planteaba un dispositivo de hogar convivencial en forma alternativa y opuesta a lo que podía ser un instituto de menores, el desafío era también, en nuestro caso, estábamos hablando de un hogar de permanencia, no de tránsito. En Pelota de Trapo, en particular, toda la vida pensamos que los hogares de tránsito no eran la respuesta adecuada a un pibe o una piba, como, digamos, como una cuestión general. Puede haber excepciones, puede haber un pibe o una piba perdida, qué sé yo, y encontrar un dispositivo así. ¿Por qué? Porque si o él se desvinculó, o sea, porque en Pelota el tema era poner la decisión en el pibe o la piba, ya hubo una desvinculación previa. Entonces la respuesta nunca puede ser por poco tiempo, porque estamos hablando de situaciones muy graves. Y si son muy graves, esa respuesta tiene que ser de proyecto de vida, de autonomía, de pensar a largo plazo con ese pibe y esa piba, que pueda pararse sobre sus pies, que pueda lograr un lugar desde donde pensar ese proyecto de vida. Eso no significa que después, en ese trayecto, el pibe o la piba pueda tomar otra determinación. Pero la necesidad de sentirse seguro, en buen puerto, ¿no? En buen puerto, decirle, mirá, con nosotros y con nosotras vas a contar toda la vida, ¿no? Esta cuestión de proyecto a largo plazo también significaba que el dispositivo tiene que estar armado así. Por eso estamos hablando de personas que viven, no que por más que hay gente y educadores y educadoras que están durante el día y que ayudan, digamos, y no todos nosotros vivimos con los pibes, sino que pero sí hay una sola referencia. Porque si uno establece un modelo de comunidad como que establecimos, y tiene que haber, no puede haber 7 voces o 10, porque ya estamos reproduciendo el instituto. O sea, nosotros era, ¿cómo no reproducís un instituto en un modelo vincular? ¿Es comunitario? Sí, pero también tiene que tener referencias claras de vínculo que permitan ese tipo de circuito, porque si no, yo estoy diciendo, no al instituto, no a nada más, digo a largo plazo, de por vida, pero no armo. O sea, para eso tengo que armarlo de determinada forma. Si no, es otro tipo de respuesta. Entonces, que no está ni mal ni bien. Lo que digo es que para Pelota de Trapo la válida era esa. La válida que la fue validando a partir de todos los años de existencia, ¿no? Que podemos decir que muchos pibes y pibas pasaron por el hogar, que armaron su proyecto de vida. Muchos pibes y pibas decidieron ser educadoras hoy, ¿no? Haberse ido y después decidir ser educadoras dentro del hogar, pero digamos, lo que significaba ir contra esa institucionalización era armar realmente un modelo alternativo. ¿Qué pasó después? Lo que fue pasando es que la pobreza, la exclusión en Argentina creció, no bajó. Durante 4 décadas hemos asistido a un permanente crecimiento. De hecho, hablamos de un 30% de pobreza estructural, que ya la padecemos hace décadas, con 4 o 5 generaciones, con un deterioro inmenso, inmenso. Ustedes lo saben, todos, muchos de acá estamos con hogares y sabemos el impacto y la diferencia que antes teníamos, porque antes a veces teníamos una abuela, algo de que agarrarnos. Bueno, ya no, porque estas generaciones de exclusión trajeron consecuencias mucho más graves e impactantes. Y a la vez viene este discurso, que son políticas internacionales y son políticas regionales. Quiero decir con esto que uno puede profundizar o no sobre las políticas internacionales. Puede ignorar que UNICEF responde
claramente una política internacional en la cual están involucrados los estados y que, como todo organismo internacional, trae y baja determinadas políticas. Esto que ya lo hemos perdido, porque ahora hablamos como UNICEF como si fuera la Cenicienta, la Blancanieves, ¿no? Pareciera que fuera, uno dice UNICEF y se nos ilumina el camino, ¿no? Y sin embargo, digamos, son políticas que vienen y que se instalan y que tienen una finalidad. Y tienen una finalidad. Si uno, yo no quiero adentrar en esto, no es el tema acá, pero está claro que esto es así. Las políticas, esto que decía Gilda en un momento, es en foros internacionales escucho lo mismo, y es esto lo que pasa, que son políticas que se reproducen en toda América Latina. Yo he viajado, he tenido oportunidad de viajar y demás, y este mismo discurso. ¿Cuál fue el discurso? Cuando viene todo el tema de la Convención de los Derechos del Niño y su aplicación, que en Argentina costó mucho, y sigue costando porque no voy a hablar de la verdadera, de cuánto el paradigma de lo que se llamó situación irregular al paradigma de la protección integral es cierto, porque escuchamos a las mismas personas que antes defendían la situación irregular, ahora con lenguaje adaptado haciendo lo mismo, no importa, pero bueno. Lo real es que cuando va pasando todo esto, en el medio, lo que empiezan a plantear, viene una oleada muy fuerte contra las organizaciones alternativas o organizaciones sociales. Y en esa oleada, cuando viene el tema de desinstitucionalización, en realidad, yo siempre hablo que se armó como una teoría de los dos demonios, ¿no? Lo que se dijo es, se mezcló, era lo mismo el instituto donde había 400 camas al hogar alternativo que había venido trabajando de determinada forma y demás. Todo se puso en una bolsa, todo es igual, y todo es igual para que todo siga igual en lo que eran los otros institutos, que ya no son de 400, son de 40, pero no cambiaron en nada su modalidad, y empezaron a demonizar a las organizaciones sociales. ¿Cuál fue la herramienta legal? La herramienta legal fue lo que se llamó la regla 11, inciso B, de las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, que fue una normativa que sale en los 90, en diciembre de 1990, para la cuestión penal, pero la aplican también para las instituciones que éramos en lo que sería asistencial o de protección de derechos. La regla 11 dice: por privación de libertad se entiende toda forma de detención o encarcelamiento. Escuchen, el término está claro, dirigido en lo penal. Así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública. Esta es la normativa que aplican para sostener, que esa fue la primer locura, cuando empiezan a aplicar esta normativa para sostener que nosotros y nosotras tenemos a nuestros pibes y pibas privados de la libertad en nuestros hogares. Y esto fue lo primero que, sea porque no lo sabíamos, sea porque sea, lo primero que hemos concedido. Y nunca debimos haberlo hecho. Porque realmente, por lo menos para Pelota de Trapo, es un verdadero insulto que nos digan que están los chicos privados de libertad. Además, quisiéramos un poco que lo que digo es que es un hogar a puertas abiertas, que siempre, además, era el planteo que elegía el pibe y pibe. Nos hemos matado, hemos tenido causas con jueces por desobediencia por este tema, ¿no? Y esta categorización de privados de la libertad, además esta idea de que si el pibe o pibe no sale por su propia voluntad, en un acto judicial, que en realidad el acto judicial lo que hace es legalizar una medida, digamos, la vida transcurre por un lado, y la legalización de eso sería corolario de ese vínculo entre educador y educadora, de esa relación que existe. Del mismo modo, yo podría interpretar entonces que una tía que toma el tema de la tutela, o un tercero que toma la tutela y tiene
una resolución judicial, como el pibe no hace lo que quiere, o sea, no sale a cualquier hora de su casa, porque obviamente existen pautas de vida en todas las familias o en todos los lugares donde viven pibes y pibas con adultos, dijera yo, está privado de la libertad. Entonces, digo, este fue el punto, el instrumento legal que se utilizó. Ahora bien, todos y todas hemos asistido en todos estos años, en estas 4 décadas de crecimiento de la pobreza, hemos asistido al crecimiento de los grandes bolsones, de lo que Alberto llamaba cárceles a cielo abierto, ¿no? Que son estos verdaderos, estos sí son internaciones en barrios, ¿no? En determinados barrios, que puede ser Fiorito, que puede ser Villa 21, puede ser Villa 31 y demás, donde los pibes y las pibas mueren y viven de cualquier manera, ¿no? Y como no salen de ahí, esa es la gran cárcel, es la gran cárcel. Esto que los teóricos, digamos, en algún momento, digamos, de la sociedad de control que hablaba Foucault, en el cual el dispositivo sí era ahí la internación y demás, Deleuze después viene y dice, ya no, estamos hablando de otro tipo de dispositivos que tienen que ver con esto, que estamos hablando de los dispositivos que se establecen en los barrios, o sea, de estos dispositivos que ya no necesitan encerrar, porque controlan a través de otro tipo de medidas que no es el muro, ¿no? Que no es el muro, que son la sociedad de vigilancia, que se establecen de otro modo. Todo este cambio nos siguió, esto no fue reflejado en esto que estamos hablando hoy, que tiene que ver con la desinstitucionalización. Porque lo más común, y esa es mi opinión por lo menos, que sucede en estos casos es que yo marco un enemigo y marco algo para que justamente no se vea otra cosa. Nosotros estamos hablando de 8 millones de niños y niñas bajo la línea de pobreza en Argentina. Entonces estoy todo el tiempo focalizando si hay 1000 pibes que están con medida de abrigo, ¿no? Está bien. Yo pongo 1000, tengo 8 millones, ¿tá? Que están de cualquier modo, pero pongo el foco ahí. Lo pongo ahí y en los infractores de la ley penal, porque en realidad esos son los dos focos que pareciera que interesan. Lo demás no existe, no forma parte de las agendas, no forma parte de las políticas y demás. Plantear que con esa realidad haya pibes y pibas que no necesiten respuestas comunitarias, respuestas de otro tipo, grupos de hermanos y hermanas que necesitan otro tipo de encuadre, situaciones sumamente complejas, de deterioros muy grandes, que requieren otro tipo de situación. ¿Qué se ha dicho en este tiempo? La adopción. El único camino, el único, contrariando la convención, porque la convención no habla que hay un solo camino, dice que puede haber millones de caminos que los pibes y las pibas elijan, en la cual la adopción es un camino, no es el único. Y entonces, ahora, y sin hablar de lo que significa como control social, porque cuando nosotros decíamos que la institucionalización como política de Estado en los 80 era una medida de control social, es porque nos decíamos, hablábamos de una forma de ser de un dispositivo, pero además de que el Estado lo que hacía era, colocaba ahí todas sus fichas. Bueno, ahora lo que hace es, como política de Estado, es la adopción. Entonces, el único camino irreversible y demás es la adopción, porque además las familias todas son buenas, la familia todo, o sea, se demoniza la organización, pero todas las familias son divinas, son fantásticas y demás, a pesar que después la devolución de pibes y pibas en forma monstruosa, cifras que se ocultan, cifras que no se quieren publicar, de chicos y pibas, pero los hogares sí lo sabemos, porque recibimos esos pibes y esas pibas, con 2 y 3 devoluciones. Ahora, esto tan perverso, porque además lo que tiene la adopción, que es mucho más perverso, si lo pongo como política de Estado, yo no quiero demonizar la adopción, porque también es una hermosa salida para un pibe o una piba, cuando es ese el camino que corresponde, ¿no? De hecho, la adopción como política de Estado, en realidad, nace
ustedes piensen, en la historia del Instituto de Adopción, en realidad vino por la Primera Guerra Mundial, o sea, era un instituto francés, pero que después queda ahí, donde resurge con fuerza con la Primera Guerra Mundial. Tema, guerra. En Argentina, ¿cuándo resurge la adopción? Cuando fue el terremoto de San Juan. Porque son catástrofes, estamos hablando de catástrofes. Ahora, si yo la pobreza la tomo como catástrofe, entonces decido, además, en muchos casos, y lo digo con conocimiento de causa por haber intervenido, en realmente expropiación de pibes y pibas a la pobreza, para entregarlos a determinada clase social, si además pongo en el imaginario que el tema, la culpa de que haya pibes y pibas de la calle no es de la falta de una política de Estado, de la falta de la distribución de la riqueza para la familia, del trabajo para los padres y la madre. Digo, no, acá la culpa son familias que son un desastre. Entonces vienen las familias bárbaras que le van a dar la respuesta, que como tampoco hay una cantidad suficiente y tampoco se quiere a determinados pibes y pibas, porque obviamente una cosa es un bebé y otra cosa es el pibe o la piba que ya tiene un trayecto y un recorrido, o peor aún, como ha pasado, grupos de hermanos que los separo, y además el buenito, el divino, el bonito, y demás, lo traigo, el otro queda, bueno, todo este desastre es una política de Estado. Y es una política que viene del norte, además. Porque esto está, a mí me pasó en Venezuela, que yo me quedé impresionada, no hoy que está pasando un momento bastante complejo, pero yo fui hace muchos años atrás, que tenía unas políticas de infancia fantásticas, pero que además me había sorprendido mucho los barrios muy preservados, los vínculos, esta cosa que nosotros hemos perdido, ¿no? Que están destruidos, esta cosa que puede estar un pibito metiéndolo en el enchufe que la mamá no lo ve, no porque no lo quiere, sino porque no ha tenido, digamos, su transmisión generacional que le permita ejercer la crianza como corresponde. En Venezuela me había sorprendido muchísimo eso, ¿no? Mucho capital mucho capital social en las familias de los barrios. Y en un momento veo que está el tema de adopción también de Nonda, igual que acá. Entonces les pregunto a la gente de niñez, ¿no? De allá, le digo, pero ¿por qué lo tienen? Pero ustedes, antes ¿cómo era? Que los chicos y las chicas que quedaban con alguna situación familiar, ¿cómo lo hacían? Y no, lo asumíamos en el barrio. ¿Y por qué lo cambiaron? O sea, si esto está, si estaba haciendo una respuesta. Bueno, y ahí ya me contaron las reuniones con UNICEF, ¿no? Y esto lo digo, que no es detalle. Cuando Bolivia se opuso a sancionar la baja de la edad peor aún, había sacado una legislación bajando la edad por el tema del trabajo infantil, ¿no? Y se opusieron todos los pibes y pibas, se armó, hubo represión, además, bueno, Evo Morales se juntó con las organizaciones de los pibes y las pibas, y levantó, es el día de hoy que Bolivia tiene sanciones internacionales por no cumplir con lo que la UIT decía. Digo, para que sepamos lo que significa además cuando no se lleva adelante determinada política. Entonces, en este caso hay una política dirigida a eso que culpabiliza a las familias, que además se culpabiliza a los pibes y pibas, porque si fracasa la adopción, ¿de quién es la culpa? Siempre es de los pibes. Si no son elegidos. El tema de lo que significa para un pibe o una piba no ser elegido, lo que significa para una hermana que no es elegida y su otra hermana para la que fue elegida, lo que significa, la que no. O sea, toda esta dimensión, y no quiero demonizar, porque vuelvo a decir, la adopción es muy lindo, como tantos caminos que puede haber, es un hermoso camino cuando se hace bien, cuando no se instala como la única salida, o como esta cosa que van y le dicen a la piba, ¿no querés tener una familia? Y bueno, ¿y no crees que te lleve a McDonald's? Bueno, esta cosa, ¿no? De ignorar, bueno, frente a esto, los hogares, que podrían ser una respuesta realmente bella para algunos de los pibes y pibas, porque tampoco el hogar es para todos y todas, ¿está? Y que puede brindar otro tipo de cuestión, siempre y cuando también, para hablar de desinstitucionalización, tenemos que no institucionalizarlo, ¿no? Digo, en lo que es el término, Alfredo me va a hacer pelota porque en realidad el término institución
tiene una acepción mucho más profunda, porque en ese sentido la familia es una institución. Pero lo que quiero decir es que en lo que nosotros llamamos institucionalización, para el tipo de dispositivo que trabajamos con pibes y pibas sin cuidados parentales, está claro que tenemos también el deber de ofrecer alternativas que realmente sean la respuesta adecuada, cuando decimos que la sean. Esto es otro capítulo aparte, y yo lo digo más que nada en Gobierno de la Ciudad, que es donde más pelota de trapo lo sintió, que el tema ahí es cómo lograr esa autonomía que nos permita ser lo que somos, ¿no? Y que no nos lleguen 7.500 protocolos de cómo debemos plantearnos ser para desnaturalizar lo que somos, ¿no? Cómo pelear esos criterios, ¿no? Cómo, yo recuerdo haber tenido discusiones muy profundas, nos hemos peleado con todos ya, no voy a decir, pero de verdad, en entender razones de las cuestiones, ¿no? Que en todo necesitamos poder reafirmarnos, construir, y por qué es un desafío. Y esto no es nuevo en la historia de la humanidad, no lo ha sido antes de que existieran los hogares alternativos en la década del 80, de hecho, para nosotros es una de las historias más bellas, y si pueden, por favor, búsquenla, es la historia de Janusz Korczak en Polonia. Él tenía un asilo que eran de 300 pibes, tenía tribunales, tenía Cámara de Diputados y Senadores, decidían las leyes de los pibes y las pibas dentro del propio asilo, tenían un tribunal que los pibes enjuiciaban a los propios educadores si no cumplían con el código. Digo, fue una experiencia maravillosa, y más maravilloso fue aún cuando, aunque ha sido tremendo, cuando Korczak pudo haber salvado su vida. Ellos terminan en el gueto de Varsovia, todos los pibes y las pibas, junto con Korczak. Él pudo haber salvado la vida porque era un médico y pedagogo famoso, y decide correr la misma suerte con los pibes y las pibas, a pesar que podía salir. Y terminan, digamos, en las cámaras de gas en el tren de Treblinka. Pero lo real es que, digo, hubo historias como estas, historias que plantearon, y podemos hablar de un Macarén con Rusia, o podemos hablar, digo, hubo mucho en la historia. Entonces, siempre no podemos establecer que hay un modelo de institucionalización o no, o alternativo o no. Eso se cristaliza en la historia, en los contextos históricos de cada país, de cada respuesta popular, y que no es ni más ni menos de querer dar una respuesta en el aquí y en el ahora a los pibes y a los pibes con los cuales tuvimos la dicha de encontrarnos en la vida, y de decidir construir un camino con ellas y ellos. Entonces, nada, me parece que el desafío es como volvernos a ponernos en pie, primero revisando todo lo que ya cedimos, cómo logramos realmente pensar dispositivos que sean amigables con la vida de los pibes, y no con las instituciones que están cada vez más rígidas para escucharlos. Porque además uno tiene que lidiar no solo con la vida, que es tan dura, que ha sido tan dura para ellos y ellas, sino que también con las instituciones que están lejos, que eso es inversamente proporcional. Cada vez que hemos tenido cada vez más leyes, más normativa, y yo me maravillo con las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, y me canso de ponerlo en los escritos y demás, y sin embargo cada vez se escucha menos, ¿no? Cuando nos llama algún operador o algo con referencia a algún pibe o una piba, yo la primera pregunta digo, ¿y el pibe qué piensa de esto? Y no sabe, porque como no está haciendo ahí el eje. Entonces, nada, para compartir, y después por ahí en el diálogo podamos profundizar juntos y juntas este desafío, ¿no? Pero me parece que ha sido muy grave la demonización que ha habido, y esta cosa de no discriminar
respuestas populares, respuestas alternativas con respecto a dispositivos que siempre han sido y que siguen siendo y que nadie los toca, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Bueno, mil gracias. Laura, nos dejás, por supuesto, picando una cantidad de sentimientos también, porque los movilizaste con tus palabras, y una cantidad de conceptos y de situaciones que nos viene seguramente a los compañeros que están en el tema, al igual que nosotros, pero en general, ¿no? Mucho para pensar, así que le damos la palabra a Alfredo y después por ahí podemos volver a preguntarte algunas cosas, volver a preguntarnos algunas cosas. Gracias. Bueno, yo te había mandado un mensaje, Gilda, bueno, ya lo había mandado. No Mil importa, no disculpas. importa. No, pero lo hacemos público porque no es nada privado. No, yo te quería proponer, o sea que yo soy una especie de ritualista del encuadre, ¿no? Y calibrar un poco, porque me parecería interesante abrir el debate en relación a todo lo que trajo Laura ahora mismo. Y en todo caso, al final, si quedan algunos minutos, yo intentaré dar algún tipo de pauta. Laura dice que no, pero no tiene el poder de decisión acá. Porque si no, no, realmente creo que es lo más pertinente. Vos de alguna manera lo dijiste, Gilda. Hay muchas cosas picando y bueno, acá hay que aprovechar el pique, ¿viste? Si no, después te perdés el gol. Así que sugiero fervientemente, creo que los demás, no voy a someter a votación nada, pero creo que estamos todos de acuerdo. Soy la voz de los que no tienen voz. Por lo menos Mónica Basolo está de acuerdo seguro, porque siempre estuvo de acuerdo conmigo, así que no va a ser la excepción. Bueno, así que te moderen las preguntas para Laura y yo después me cuelgo al final, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, pero te dejamos un tiempo prudencial también, ¿no, Alfredo? ¿Te parece, digo, en términos de balanza? Según lo que va apareciendo. Perfecto. No, aquí hay, por lo menos en primera instancia, una de las abogadas de Juanito habla del caso Fornerón, y Patricia, que es una compañera de los hogares, comenta a propósito de esa intervención lo poco y nada que se aprendió respecto de ese caso. ¿Querés comentar algo, Laura? Bueno, Fornerón es el caso como puede ser cualquier otro de lo que estuve hablando, ¿no? Porque fue un papá que tuvo que peregrinar por los tribunales. Bueno, los tribunales de Entre Ríos son además son una república aparte. Hay una anécdota de un compañero que estuvo preso allá que era abogado y que le hacía los escritos a otro, y le dice, en un momento le mandó a decir el juez, dígale al que oficia de abogado que Entre Ríos no es Costa Rica. O sea, toda esa cosa. Pero digamos, no ha sucedido también en la provincia de Buenos Aires del mismo modo. Es el tema ¿no? De que su niña, y bueno, después se entera, trata de recuperarla, y fue un calvario, esa pibita creció con familia adoptiva, con todo un poder judicial que bueno, que defendía esa idea en aquel momento ya, ¿está? Pero esto también sucedía en la época del patronato. Yo quiero decir que el tema de las adopciones también era un instrumento de control social muy fuerte. Lo que pasa es que en aquel momento yo lo que diferencio es que había una idea más, o por lo menos del Poder Judicial, había cierto resguardo, estaba lo de abuelas, había como ciertos cuidados, ¿no? Que después nada, esto se liberó totalmente. Entonces, el tema de que los pibes y pibas pobres, la solución que tienen no es un Estado que le brinde a sus familias y a los pibes y a las pibas todos los derechos que corresponden, la salida sea ir a una familia que tiene una social puro.
Pero a mí lo que me preocupa es el impacto subjetivo que tiene esto. O sea, en los niños, en las niñas, en la sociedad en su conjunto, porque entonces el problema son padres que son, nada, que nacieron así, medios, digamos, sin posibilidades de criar sus hijos, y bueno, vienen otras familias y lo resuelven, y no le quitan su carácter social y político que tiene los 8 millones de pibes que están bajo la línea de pobreza, ¿no? En eso. Y vuelvo a recalcar, la adopción es una institución muy, muy bella cuando se trabaja desde otro lugar, ¿no? Porque si no entramos a demonizar cosas. Yo lo que digo es, cuando se convierte en política de Estado, una sola respuesta como única salida, es ahí donde realmente la pifiamos. Y en los efectos, habiendo vivido ambas cosas, digo, la institucionalización como política de Estado y la adopción como política de Estado, son mucho más perversos, porque ahí juegan con otras ideas. El pibe y la piba que estaba en un instituto tenía la visita de su familia, había como cierta cuestión, porque ya había esta noción de colegio, ¿no? De que bueno, que estaba ahí casi como si hubiera sido como un internado, ¿no? Pero en el caso de la adopción es una cosa brutal, cuando es devuelto, cuando no se separan sus hermanas, nada, yo creo que es mucho más perverso cuando está armado desde este lugar, ¿no? Hay un par de preguntas que hace Vanessa, a Vanessa Aquila, que es parte de Juanito también. ¿Cuál es la política actual sobre los hogares? Dice, me gustaría saber en qué momento estamos y qué otra opción proponen. ¿De quién depende esa decisión? Y la política de hogares en general, yo puedo hablar por provincia de Buenos Aires y por ciudad, por gobierno de la ciudad, que son con las dos que hemos estado conveniados. Bueno, de hecho nosotros Pelota de Trapo hace años que no admite más pibes por no aceptar esto. Nosotros no vamos a resignar nuestra forma de trabajo, porque además creemos profundamente que es la respuesta que necesitan los pibes para que nosotros estemos con un pibe y una piba, lo recibamos, tratemos de darle todo y empiezan a generarle la duda, ¿no? Y vos no querés una familia, y esto, porque se supone que eso se tuvo que haber hecho antes, ¿eh? Y esto también quiero remarcarlo. O sea, antes te tuviste que ver si no había familia empleada, o referentes importantes en su vida que puedan, digamos, esto tiene que estar previo a ir a un hogar, obviamente. Esto lo descuento. Ahora, una vez que llegaste a eso, o una vez que llegaste a que un pibe o una piba no pueden estar con esa familia, porque realmente las situaciones son tan graves que necesitan privarlos de esa familia, entonces ese pibe, esa piba necesita armar su proyecto de vida. Entonces tiene que estar seguro el lugar. Entonces es imposible trabajar con algo que están todo el tiempo interviniendo y diciendo, mira, además hay una mirada tan demonizadora de las propias instituciones. Ya cuando alguien viene al hogar y le dice pobrecito, ¿no? Están todos los pibes en el barrio hechos pelota, ¿no? O sea, acá en Avellaneda, Doc Sud, nada, pero lo nuestro son lo que son. Y la verdad y la realidad, nosotros que tenemos tantos programas, porque yo nombré a 2, pero tenemos muchos programas, los pibes que están más hechos pelota no son los del hogar. O sea, está esta cuestión de que están en el territorio de esta forma, no está, pero el pobrecito es el del hogar. Y ya te vamos a... Esta cosa de la política tiene que ser que el primer día llega para el egreso. Y eso es una monstruosidad, porque ese pibe, esa piba, si es así, nunca tendría que haber estado en el hogar. O sea, eso es lo que yo planteo. De que si un pibe, una piba, rápidamente tiene que ser... No es el hogar, es una casa del niño, es otro tipo de dispositivo. Pero si vino es porque no puedo... ¿En qué? Digo humanamente, en sentido común, en lo que sea. Cada ser humano, cuando hemos atravesado momentos muy duros, y los pibes y las pibas lo mismo, necesitan lugares donde se sientan seguros. ¿A qué tipo de seguridad va a ser un lugar? Mira, estás acá pero te vas, pero saber que ya te vas.
que donde pueda, o esta cosa además de crearle esta eterna idea de que llegan y dicen, vos vas a seguir con una familia, todo lo demás, por ahí es una piba que no va a ir, porque no cuadra en los estándares que permiten armar una nueva vida. Entonces vive eternamente, llegó hasta los 18 pensando que en algún momento la van a adoptar, mientras ve que otros sí, bueno, nada. Entonces no aceptamos y por eso no trabajamos, los que tenemos son los que tuvimos de antes, pero no, y porque tenemos un compromiso de vida con cada pibe que asumimos, por eso hoy siguen estando varios ya adolescentes. Pero lo real es que la política de hogares es esto que estoy diciendo, cada vez más tecnócrata, quizás provincia de Buenos Aires porque ya niñez, nada, no existe, ya se fue, las distintas políticas que hubieron en las provincias de Buenos Aires fueron de desmantelamiento, casi, de más, hemos llegado a tener la situación que nunca había pasado, de ser caja política, entonces los fondos fueron para cualquier lado, bueno, está tan desarticulada que produce poco daño, pero no porque tenga una política, sino ya, pero también en el medio se llevó puesto a los hogares en el financiamiento y demás, ¿no? Porque esa es la otra herramienta que viene de la mano, ¿no? El gobierno de la ciudad tiene una visión muy tecnócrata, la ha tenido durante todos los gobiernos, por lo menos desde que nosotros hemos tenido convenio hasta ahora, siempre ha sido, su mirada está puesta en otra cosa que no son los pibes y las pibas. Está mirando los edificios, si tienen o no, el tema de las habilitaciones de por sí, todo tiene una dimensión política que yo creo que no la llegamos a ver en lo fuerte que es todo esto. Entonces, la única cuestión que siempre que cabe acá es cómo se organizan los hogares para poder armar realmente una propia política que permita armar camino diferente, marcar camino, como lo hizo Alberto en algún momento, ¿no? Cuando dijo, se arma alternativo y se arma alternativos. Y en eso también, por eso yo no quiero hablar de hogares en general, porque los colectivos humanos que se organizan y que arman asociaciones o fundaciones o lo que sea, tienen también distintas ideologías, tienen distintas formas de afrontar el problema y demás. Lo que digo es que si uno está ofreciendo un dispositivo alternativo, diciendo, acá vive gente, no tenemos turnos rotativos, acá los pibes y pibas, la libertad y el vínculo es nuestra cuestión fundamental, todo esto, bueno, entonces tienen que permitir que esas alternativas existan y cuando hay pibes y pibas que requieran ese tipo de alternativa, puedan adoptarla. Entonces, yo lo que he peleado con gobierno de la ciudad y lo que he peleado con provincia, cada vez que vienen a vernos, cada nueva gestión, nos dicen, bueno, ¿por qué Pelota no vuelve a abrir? Y bueno, garantizame esto. Yo te presento un proyecto que es alternativo, establecer, porque que tiene que haber control del Estado, tiene que haberlo, nosotros no estamos en contra de esto, pero lo que sí, respeta mi proyecto de trabajo, y entonces ahí, sí, yo, y además esto acordarlo con los jueces y los defensores o los asesores si son provincias, acordarlo previo, obviamente, porque si no, una cosa se cierra por un lado y se abre por otra, ¿no? Entonces, todos unidos, bueno, todo lo que es el sistema de promoción acepta que va a haber proyectos alternativos que no son para todos y todas, los pibes y pibes, pero yo puedo asegurar que Pelota de Trapo sería una excelente respuesta para una gran cantidad, ¿no? Con nuestras limitaciones, porque tampoco tenemos 200 ni vamos a tener jamás, ni nunca quisimos tener. Bueno, claro, porque eso sería casi como un atentado a la propia, ¿no? Al propio Tal proyecto. Cual. Sí. Tal cual. Pensaba que son tiempos también en la heterogeneidad de los hogares, porque como vos decís, me parece siempre muy arrasador pensar en una totalidad, ¿no? Cada hogar tiene en este sentido su característica, pero qué necesario también
generar estas condiciones en las que podemos trabajar juntos, construir criterios, repensar nuestras prácticas como modo también de no quedar, primero, en proyectos absolutamente aislados y contradictorios a nuestra, no sé cómo llamarlo, naturaleza si estamos hablando de lo comunitario, ¿no? Digo, una de las cosas que a mí me llama a pensar es, bueno, la necesidad de, si somos una organización social, convenir en un modo de generar esos lazos sociales también con nuestros compañeros de trabajo, sería, ¿no? Que están allí como instancias plurales para los pibes. Esto me parece muy importante. No quiero extenderme yo, aunque tengo varias preguntas, pero a lo mejor en algún momento las podemos seguir trabajando. Pero está Pato, que si querés presentarte, Pato Pérez, que estás por ahí, levantó la mano y quería hablar. Quiero agradecer, obviamente, la oportunidad de poder escuchar de Pelota de Trapo, que tanto nos enseñan siempre. La verdad que coincido con lo que está planteando Laura. Yo pensaba en esto de la singularidad, relacionándolo con la singularidad de cada niño, de cada niña, con cada particularidad, con cada familia. La necesidad de poder pensar en la singularidad de cada uno, que nos lleva a pensar en la respuesta que cada uno necesita, en la forma de dar esa respuesta y en cómo trabajar conjuntamente con todos los organismos que rodean, ¿no? Este sistema de protección que desprotege, en definitiva. Y en esta singularidad también las instituciones, cómo nos tenemos que replantear los proyectos y cómo tenemos que flexibilizar y que acomodarnos y que pensar en las respuestas que les debemos dar a cada niño y a cada niña, no en la respuesta que le debemos dar al sistema. Porque en medio del sistema nos encontramos, y en relación a la pregunta que hicieron, ¿cuál es la política en relación a los hogares? Yo creo que la política es la no política, es el no hacer nada, es el no brindar política para que todo siga igual, el no generar espacios de política pública, que es lo que uno espera, lo que uno trata de dinamizar, pero que es lo que no aparece, que es lo que estamos viendo que no sucede. Y que en definitiva, siempre creo que terminamos quienes formamos parte de la red de hogares pensando que la política siempre termina siendo a propósito de nuestras propuestas y a propósito de nuestras demandas y a propósito de nuestras luchas y a propósito de nuestras peleas, porque de otra forma no se encuentran respuestas, y las respuestas me parece que a esta altura solo las conseguimos desde la pelea y desde la batalla y desde la lucha. Y necesariamente creo que en esta alternativa necesitamos unir fuerzas y salir afuera, así como nosotros alojamos a los niños y debemos alojarlos y debemos contenerlos y debemos hacerlos parte, y que los niños elijan ser parte de los proyectos que cada institución elija tener. También creo que en estos momentos debemos alojarnos entre las instituciones y fortalecernos, porque es mucho el desvalimiento, es mucha la inseguridad en la que nos encontramos, y es mucha la soledad en la que nos dejan. Entonces creo que debemos fortalecernos, porque la política pública no existe en función de los hogares ni en función de los niños. O mejor dicho, la política existe y es esta. Es el desvalimiento, es el no estar, es el no dar respuesta, es el dejar que el sistema
organice y nos organice. Y en este organizarnos siempre perdemos. Quienes debemos estar cerca del dolor y cerca de las necesidades. Y quien debemos cambiarlas, ¿no? Porque para eso estamos, para cambiar realidades, para acompañar a que esas necesidades dejen de estar, y para que cada niño y cada niña pueda encontrar su propio rumbo, su propio camino, y si este rumbo es con su familia de origen, así debe ser y así debemos nosotros sostenerlo. En estos momentos, en relación a las adopciones, yo estoy escuchando en lo particular cosas que realmente, esta perversidad que habla Laura, yo la estoy viviendo constantemente. No escuchar a los niños, porque un niño de 10 años esté absolutamente seguro y claro y desde todos sus ámbitos particulares de su posibilidad de pensarse y de razonar y de sentir, pueda expresar claramente con todas las letras y de todas las formas posibles que él tiene una familia, pero claro, esa familia no encaja con los conceptos que hay de familia, o con los preconceptos, o con lo que la justicia cree que debe ser una familia, o con lo que las defensorías creen que debe ser una familia, pero con lo que el nene sí siente que es su familia. Y cuando a pesar de eso, y a pesar de informes psicológicos y de evaluaciones y de someter al niño a un montón de instancias, de ponerlo a prueba, a ver hasta dónde dice que no, ahora se les ocurre otra idea, que es presentarle una familia alternativa, un referente, porque quizás si conoce un referente se da cuenta que su familia no es la mejor y no es la familia que lo puede cuidar, y entonces mostrémosle un referente, porque a lo mejor lo convencemos. Estas son las cosas que... Yo me asusto, Pato, cuando hablas de estas cosas, porque vos fíjate que estamos usando las mismas palabras, ¿no? Pareciera que estamos diciendo lo mismo, digo, porque hace un rato Laura hablaba de lo alternativo, vos traes lo alternativo, y a mí me asusta, digo, porque está vaciado de todo el contenido real, o del contenido deseable para nosotros, y están usando por ahí algunos términos, pero con otras intenciones, ¿no? Es brutal. Realmente asusta. Yo lo que creo, digo, para no... el retroceso ha sido inmenso. El retroceso, digo, no en relación a la situación vivida en la época del patronato. En realidad, a mi modo de parecer, se cambiaron los nombres, pero sigue igual, digamos, ¿no? O sea, el patronato sigue, porque en realidad es un esquema cultural, de pensamiento, que avasalla justamente el lugar del niño o la niña en su experiencia de vida y en su trayectoria. Con una situación compleja en Argentina, porque llevamos 4 o 5 generaciones de padres y madres desocupados, de situaciones de extrema pobreza que deshumaniza, porque también nosotros no decimos está todo bárbaro, estamos diciendo de que el ser humano, cuando es colocado en condiciones de sobrevivencia, bueno, Alberto tenía una frase que siempre dice, la gente se hace humana en condiciones humanas. Cuando hay condiciones deshumanas, obviamente que esto deshumaniza muchísimo, y que nosotros hemos sido todas testigos de situaciones muy complejas familiares. Esto, digo, que la situación acá que tenemos es un país que ha ido creciendo la pobreza tremendamente. Un país que no tiene políticas realmente de distribución de riqueza, de trabajo para los padres y madres. O sea, nosotros sabemos cuál es la respuesta que necesitan los pibes y pibas, que no son hogares. Digo, los hogares tenemos que estar justamente para situaciones muy específicas. Si no, lo otro es el país que no tenemos. Entonces tenemos que navegar esas aguas. Y tenemos que navegar las aguas de que no considerar que nuestras organizaciones somos empleadas del Estado. Porque
digo para ir a la esencia, por lo menos a un modelo de organizaciones, ¿no? Por esto que digo que no se puede poner un sector a todas. Las organizaciones alternativas en un modelo virtuoso de Estado, digamos, que tenga políticas realmente de distribución de riqueza, de políticas sociales y demás, supongámoslas, imaginémonos en otro país, o por lo menos algo vi en mi infancia, algo vi, pero estamos hablando de millones de años atrás, pero pensemos en eso. ¿Cuál es el valor de una organización social, ¿no? Es que tiene alternativas, crea políticas, y tiene alternativas que nacen en territorio, frente a respuestas concretas, y es creativa. O sea, las organizaciones en realidad no estamos para reemplazar el Estado. Las organizaciones estamos para, en un Estado, digo, ideal, sería articular respuestas diferentes. Hay cosas que solo el Estado puede hacer, y hay cosas que las organizaciones tenemos un mayor capital para hacerlas, digamos. El vínculo humano, el vínculo que se establece en el amor que tenemos por nuestros niños o niñas, o ese vínculo, a veces en una relación laboral dentro del Estado no puede darla del mismo modo. Porque una cosa es cuando nos elegimos y otra cosa es cuando es parte de nuestro trabajo. Por ejemplo, es una diferencia muy grande. Por eso es tan bellas las expresiones territoriales. Y también es bella cómo han creado tecnologías, cómo han armado, porque todas nacemos, porque si fuera por una cuestión económica, obviamente no existiríamos ninguna de nosotras, hemos desarrollado capacidad que fortalece y da. Entonces, la lucha que uno debe sostener con el Estado es que reconozca esta capacidad, que reconozca este espacio, que no compite, pero tampoco somos empleados, no somos una terciarizada del Estado, que hacemos lo que el Estado no quiere hacer por sí mismo. Esto en el tema hogares es fundamental. ¿Qué posición vamos a tomar? Entonces, como no somos, porque una terciarización, o sea, a veces he sentido gobierno de la ciudad, y no quiero identificar distintas gestiones porque las he vivido siempre, somos una terciarizada. Está, la cual entonces te impone como una tercera, un contrato, te dice, miren, a mí me interesa que tengan todos los cartelitos, están preocupados siempre por toda la cuestión, ¿no? Del edificio, del edilicio, de lo que no sé qué, bueno, nada. Ahora, ese es el comportamiento de cómo nos ve el Estado como una terciarizada. Si nosotros no queremos asumir, puede haber algunas que sí. De hecho, hay jardines privados, qué sé yo, que es una empresa chiquitita con hermosas propuestas, o sea que esto no quiere decir que convenía con el Estado y dice, bueno, yo quiero ser. Bueno, pero si no queremos esto, si no queremos ser realmente, llevar adelante políticas de infancia diferentes para mostrar cómo debería ser la que soñamos en grande y que quizás nos lleve varias generaciones de argentinos y argentinas, por lo menos en Pelota de Trapo esa era la aspiración. No era sino ser como esa, para mostrar un poquito que se podía hacer diferente las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hay que retomar ese camino de volver a sentirnos fuertes para proponer política. Y hay que salir del tema del hogar en sí mismo e integrarlo a toda la política de infancia que quisiéramos. Porque si no, sí parece como una cosa. A veces yo he sentido que, y la entiendo, y quiero ser cuidadosa en esto, pero en las luchas a veces de los hogares es tanto el tema del aprisionamiento económico y tanta la situación tanta que parece como una cosa sectorial, ¿no? Como una cosa de reivindicación sectorial por los hogares mismos. Nosotros lo que estamos discutiendo, o lo que debemos pelear los hogares, son los pibes y las pibas. Entonces, lo que tiene que estar en nuestras luchas es qué pasa con estos pibes y pibas con lo de adopción, qué pasa, esa es la discusión. Porque por añadidura después vendrá el tema de los formatos de los hogares, cómo deberían ser, ¿no? Pero a mí me parece que nos han arrinconado tanto, que estamos como defendiéndonos ahí. Y acá lo que hay que discutir es la política de los pibes y pibas. Porque eso estamos, en el fondo, cualquiera de ustedes, yo sé que lo están haciendo, estamos defendiendo eso. No es un problema de sobrevivencia del hogar. Es un problema. Ahí me aparece por lo menos la idea de que no lo podemos hacer por fuera de
de la institución, de lo que nosotros, o por lo menos algunos de nosotros entendemos en el mejor sentido, ¿no? La institución. Yo lo convoco acá Alfredo, a ver si nos ayuda a pensar esta otra parte, y si coincidimos, si no coincidimos, justamente, para que nos haga revuelo el avispero. No, a esta altura no voy a revolver nada. Bueno, quedan pocos minutos, así que simplemente algunas precisiones, ¿no? Lamento por ahí cierto como esquematismo en lo que voy a decir, pero bueno, primero referir a un chiste muy viejo, pero lindo, porque ubica un poco hacia dónde apunto, ¿no? Resulta que había una reunión, cuando se hacían reuniones, ustedes se acuerdan, en una época lejana se hacían reuniones, entonces había un festejo y había mucha gente, o sea, colada, que se había metido y los dueños de casa no sabían ni quiénes eran. Entonces el dueño de casa dice, mira, voy a hacer una cosa muy simple, llama a todo el mundo y dice, bueno, a ver, escúchenme, los que vengan de parte de la novia a la izquierda, va un grupo a la izquierda. Los que vienen de parte del novio a la derecha, va un grupo a la derecha. Bueno, ahora se van todos porque esto es un bautismo. ¿A qué va el chiste? A que cuando decimos ciertas cosas, si no precisamos la dimensión conceptual, podemos con la misma palabra decir cosas completamente diferentes. Por ejemplo, la palabra alternativa, si no decimos alternativa, ¿a qué? Da para cualquiera. Alternativa sería alternativa a una hegemonía. Y lo hegemónico es patrimonio del Estado. No hay nada más hegemónico que el Estado. Que tiene muchas palabras. Se puede hacer llamar patria, se puede hacer llamar mercado, depende. Pero la hegemonía de las hegemonías es el Estado. O los estados. Ustedes saben que la Argentina tiene 4 estados. Ejecutivo, judicial, legislativo y Twitter, ¿no? Entonces, esos 4 estados concentran toda la hegemonía. Desde ahí nosotros tratamos de intervenir alternativamente. Cuando nosotros bautizamos a esta reunión, la niñez nómade, hacíamos palanca en lo siguiente. ¿Cómo pensamos a la subjetividad? Porque estas reuniones a mí me interesan mucho justamente para volver a escuchar cosas que ya sabíamos, pero volver a escuchar muchas que no sabíamos. Entonces, ¿cuál es la concepción de subjetividad de lo que yo llamo la cultura represora, que es otra forma de hegemonía? La concepción de subjetividad en la cultura represora es que el sujeto es un individuo que tiene capacidad autónoma de discernimiento, que tiene libre albedrío, por lo tanto sabe lo que está bien y lo que está mal, y que su esencia es la captación individual de todo lo que pasa para él. O sea, no es la idea del vínculo, es la idea del individuo por fuera. En todo caso, el vínculo será el contexto. Pero la idea es ese pienso, luego existo, ¿no? Aunque piense estupideces y exista muy mal. Pero bueno, existo de alguna manera. Para nosotros, digo nosotros, para nosotros, nosotres, el sujeto es un sujeto vincular. Es decir, las subjetividades son vínculos. Sin vínculos no hay subjetividad. O mejor dicho, hay una subjetividad construida, lo que nosotros denominamos por mandato, por órdenes, por funcionarios, por artículos, por leyes, por todo lo que venga, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión jerárquica, ¿no? Patriarcado y todas sus variantes, que son muchísimas. Las organizaciones, cuando Laura dijo, Alfredo me va a hacer pelota, bueno, si hago pelota, será una pelota de trapo, pero hay una distinción que es interesante entre organización e institución. La organización es la forma que las instituciones van tomando. Y la niñez es una institución. La familia es una institución. Se organizan de distintas maneras. Por eso nosotros, hace mucho tiempo, no hablamos más de familia. ¿Vieron cuando dice esto es una gran familia? Bueno, no. Hablamos de familiaridad. Y la familiaridad tiene que ver con los vínculos por lazo de afinidad, no de parentesco. Por supuesto, hay familias donde hay familiaridad. La verdad, las envidio. Pero hay familias donde no hay familiaridad. ¿Y qué elegimos? ¿La familiaridad o la familia? Bueno, lamentablemente muchos eligen familias sin familiaridad y son familias siniestras que a veces terminan con el abuso sexual, el maltrato, el asesinato de alguno de sus integrantes. Por eso yo creo que en las organizaciones
lo que se busca es la familiaridad. Y no puede haber familiaridad si los vínculos son nómades, si van cambiando todo el tiempo. Los sedentarios, que no es lo mismo que el sedentarismo, de la misma manera que lo nómade no es lo mismo que el nomadismo, son necesarios para construir subjetividades vinculares. Lo digo otra vez para escuchármelo yo. El sedentarismo, lo sedentario, lo permanente, lo estable, lo territorial, como lo quieran llamar, referencias constantes, son imprescindibles para construir una subjetividad vincular, porque los vínculos son aquello que queda después de un encuentro. Esto que estamos haciendo, este Zoom, ¿no? Es posiblemente, ¿se imagina cuando digamos ya hay varias generaciones de Zoom? Bueno, vamos en camino de eso. Esto es un encuentro, hay personas que conozco, personas que no conozco y demás, pero es probable que construya un vínculo. Además hay vínculos preexistentes. No hay vínculos sin encuentro. Ahora, hay dos tipos de vínculos. Los vínculos eróticos, amorosos, creativos, alegres, esos que tanto cultivó Alberto Morlachetti, la ternura, el amor, que nos van permitiendo vivir una vida que merezca ser vivida. Y los vínculos destructivos, tanáticos, que son generalmente arbitrarios, todos por la cultura represora. Esta idea de que la institucionalización es igual a una especie de sedentarismo patológico es típica de la cultura represora. ¿Por qué? Porque la cultura represora no divide para reinar, reina porque estamos divididos. ¿Y qué es la mejor manera de dividir? Cada uno para su lado, vos te vas un ratito acá, vos te vas acá, se quiebra alianzas entre hermanos. Es decir, cada vez el sujeto se tendría que estar reciclando. Ese sujeto que no tiene una matriz vincular estable, permanente, que no tiene referencias, que se vende al peor postor, ese es un sujeto fácilmente domable, domesticable, sometible. Por ejemplo, cuando se habla de la libertad, de esto que decía Laura tan claramente, ¿nosotros tenemos libertad? Y yo no se lo voy a preguntar porque es tarde, ¿no? Me quedan 4 minutos, 3 minutos. No tenemos libertad. Hagamos una prueba, todos los que están acá. Vayan a Carrefour, a Día, cualquiera de esos. Quiero ejercer mi libertad. Sí, como no, usted es un cliente. Bueno, no quiero pagar el IVA. ¿Cómo? No, yo decidí que no voy a pagar el IVA. Lo vi en análisis y realmente es un impuesto confiscatorio de los alimentos básicos. Además, apenas me llevo fideos vicentinos, una lata de tomate. No quiero pagar el IVA. Ejerzo mi derecho. No tenés la libertad de no pagar el IVA. Ahora, si vos no tenés la libertad de no pagar el IVA, ¿de qué libertades me estás hablando? Entonces, la idea de libertad también está capturada por la cultura represora y nos hace ser libres en algunas cositas, poquitas, y esclavos en todas las demás. Y el sujeto vive su esclavitud como una más perfecta libertad. Entonces, no es que uno tenga la libertad de suicidarse. Esa no es ningún ejercicio de libertad. Vos tenés la libertad de morirte de hambre o de comer basura. No, eso no es libertad. La libertad está absolutamente ligada a esto que decíamos los vínculos eróticos, los vínculos vitales, los vínculos de crecimiento, los vínculos de amor. Sin eso la libertad es simplemente una concesión, en el mejor de los casos, oportunista, demagógica. Una última cosa que realmente, escuchando a Laura, para mí es como renacer un poco, ¿no? Son tantos años que han pasado. Yo les pido, no voy a decir solo le pido a Dios, porque a Dios le pido muchas cosas, porque ya que tenés la posibilidad de pedirle a Dios, pedirle todo, no vas a pedirle sola cosa. Bueno, pero eso es otro tema. Yo les pido no hablen más de pobres, nunca más. Hablemos de empobrecidos. Porque nadie es pobre. Están siendo activamente empobrecidos. Nadie es rico. Son enriquecidos. Y entonces la cultura represora, al decir, por ejemplo, hagamos un test rápido, ¿no? Ustedes vieron el aviso de UNICEF donde un periodista, locutor, hace una cosa totalmente de golpes bajos, mostrando chicos, ¿lo vieron ese aviso pidiendo 220 pesos por día, creo que pide? Bueno, entonces ustedes tienen que clasificar a las personas en dos categorías. Las que viendo ese aviso gritan, insultan, incluso tienen arcadas, vomitan, golpean el televisor, y los que les parece bárbaro. Que una organización como la UNICEF, bastante lo aclaró Laura,
recurra a golpes bajos para conmover a la ciudadanía, haciéndonos sentir culpables de que esos chicos estén como están, es de un cinismo atroz. Es de un cinismo atroz, porque la cantidad de dinero que los organismos internacionales succionan, no voy a hablar de la deuda externa porque es poco tarde, es impresionante. Y tienen el cinismo de ir a pedirnos a nosotros, pagar el IVA y además darle a la UNICEF algo de guita sin ningún poder de auditoría. Yo creo que esto que hemos escuchado es muy importante y divide aguas. Divide aguas. Fue una buena estrategia de Moisés. Vieron que lo corrían los egipcios, dividió aguas y los ahogó a todos. Bueno, hay que tener palanca, pero Moisés la tenía. Pero hay que dividir aguas. Si no dividimos aguas, nos ahogamos nosotros. Y entonces pensar en modelos donde la familiaridad sea más importante que la familia, donde lo sedentario sea más importante que el nomadismo permanente, divide aguas. Y yo creo que dividir aguas es lo opuesto a la grieta. Porque la grieta es del mismo lado, pelearse por... No. Dividir aguas es reconocer que el conflicto fundante es inmanente al sujeto social. Y si ese conflicto fundante no se resuelve a favor de lo vital, estamos perdidos, aunque inventen todas las vacunas contra el COVID que puedan ser y nos vacunemos todos para siempre, porque para eso no hay vacuna. No hay vacuna que resuelva el conflicto político, social, económico de millones y millones de personas que no tienen ninguna posibilidad de sedentarismo, porque vivir en la calle no es ser sedentario, es un nomadismo, ¿no? La calle no es un lugar para vivir, yo no tengo la libertad de vivir en la calle, estoy en la calle porque soy esclavo. Entonces, en ese sentido, creo que, por lo menos para mí, la reunión de hoy fue sumamente importante en ese sentido. Me pasé un minuto, haré mis oraciones de culpa correspondientes. No, por favor. Déjame que lo haga. Me siento Bueno, mejor. hacelo. Me quedo con varias cuestiones en relación a esto. Hay mucho cuestionamiento respecto de esto de la permanencia, ¿no? Se juega esta cuestión de la permanencia o de la transitoriedad, y me quedo muy especialmente, junto con tantas otras cuestiones que aparecieron, con esto de la vitalidad como vector, ¿no? Para definir, en todo caso, para qué trabajamos, ¿no? Y reubicar para quiénes trabajamos, que Laura lo dijo como muy claramente. Bueno, nada, estoy sumamente agradecida. Me gustaría que si quedaron preguntas, porque la verdad que se hizo tan corto, yo haría un 2, ¿viste? Hay un montón de preguntas por ahí y no las hemos podido responder, pero por falta de tiempo, sinceramente. Pero bueno, que nos quedemos también con estas ganas de seguir pensando viene muy bien. Y si después están de acuerdo por ahí, para los que tenemos muchas ganas, yo las tengo y sé que los compañeros también, podemos hacer un otro espacio para seguir en estas líneas. Así que infinitamente agradecidos, Laura, Alfredo, por esta vitalidad que nos permite, ¿no? Vibrar un poco y dislocar un poco el pensamiento para volver. Así que gracias a los dos. Muchas gracias. No, gracias Gilda y por esta invitación y gracias a todos y todas. Y bueno, se podemos hacer como hacemos en los juicios, recesos y después continuamos. Ay, sí, ay, sí. Bueno, o como una sesión de análisis, lo vemos la próxima. Sí. cada cual. En lo suyo. Les mando un abrazo fuertísimo, gracias. Y gracias a todos los que estuvieron hoy presentes, que hacen a esta posibilidad, a los espacios colectivos que nos hacen tanta falta. Así que gracias.